Bienvenido a esta segunda unidad y una vez más nos acercamos a esos 12 hombres, los 12 profetas. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí lo tienes en la pantalla y estoy seguro que al final de este estudio lo sabrás ya de memoria. El tiempo del cumplimiento de la profecía es muy interesante de ver y en esta segunda unidad vamos a estar acercándonos a ese tiempo. En nuestra introducción vamos a ver después cómo poder distinguir el tiempo y también especialmente la visión de los libros. Vamos a intentar en este aspecto avanzar específicamente en el tiempo en que vivieron. Y nos acercamos a ello un poquito, distinguiendo el tiempo del cumplimiento. Las predicaciones de la restauración de los judíos de la cautividad en Babilonia al final de los 70 años deben distinguirse claramente de las otras predicciones de la restauración de la nación en su dispersión mundial, luego de haber rechazado a Cristo en la primera venida. Ahora, en nuestras notas podéis ver este párrafo, pero necesitamos pensar un poquito en qué es lo que estoy diciendo. Si recordáis, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel, hablaron muy específicamente, y especialmente Jeremías e Isaías, de la deportación de Israel, la deportación babilónica. Daniel vivió en un momento donde varios de los imperios mundiales se solapan. Babilonia, Medo-Persia. Daniel se dio cuenta que era el tiempo del regreso, el retorno a la nación prometida. Y así el templo fue reconstruido con Zorobabel y las murallas de la ciudad de Jerusalén, Esdras, Nehemías. Los profetas menores van a ser enviados por el Señor en ese tiempo de restauración. Por lo tanto, su mensaje era directo al tiempo en que estaban viviendo. Pero por otro lado, también apuntaban al futuro en sus profecías de juicio, cuando hablaban de que Israel sería llevado por todas las naciones, y también hablaban en futuro en cuanto a la misma restauración de la nación de Israel. Tenemos que recordar un poco los pactos abrahámico, palestino y davídico. Como he dicho, yo personalmente tengo una postura dispensacional en la hermenéutica bíblica. Y debemos marcar un énfasis importante, porque los hiperdispensacionalistas cayeron en el error de pensar que en cada dispensación había una manera diferente de ser salvo. Y eso es erróneo. La única manera de ser salvo es mediante la gracia del Señor Jesucristo, la misericordia de Dios, en una fe pasada, como la nuestra, una fe en un evento histórico, o en una fe futura, profético, como muchos de los santos del Antiguo Testamento. Habiendo dicho eso, también vemos en la Biblia que existen pactos. Dios hizo pactos con ciertas personas, con Abraham, con sus descendientes, Isaac, Jacob. Dios hizo pacto con la nación como nación de Israel. Dios hizo un pacto con David, y esos pactos se encuentran allí en las Escrituras. He puesto algunas de las citas. En Génesis capítulo 12, 1 al 3, encontraremos el pacto abrahámico. Dios hace un pacto con Abraham, le hace contar las estrellas. Lee el pasaje, vas a descubrir ahí cosas tremendas. Pero también lo que llamamos un pacto palestino con la nación entera, en Deuteronomio capítulo 28, 1 al 30. Y también en 2 de Samuel 7 vemos un pacto con David, muy específico, el pacto davídico, como con su descendencia saldría el Mesías, el Redentor de Israel. Esos pactos son el molde de la profecía. El futuro es su contenido más amplio. Habla de la grandeza nacional de Israel, pero también habla de la desobediencia nacional de Israel. Habla, por lo tanto, del juicio, de la dispersión mundial, o de la bendición a través del Mesías de Israel, el crecimiento de la nación, y por último, la segunda venida de Cristo y el recogimiento de Israel a toda la zona que Dios le había prometido, el establecimiento del reino, la conversión de los judíos creyentes, la bendición de Israel y el juicio en contra de los opresores de Israel. Esto que he marcado aquí en un bosquejo se encuentra en las profecías. Hay un error interpretativo de pensar
que Dios no va a cumplir estas promesas con Israel, sino que son promesas que la iglesia ahora ha tomado el lugar de esas promesas. Nosotros no creemos eso, creemos que las promesas que Dios dio a Israel se van a cumplir en su totalidad, literalmente. La interpretación histórica literal de las Escrituras es vital para poder entender los profetas menores. Y no podemos leer estos profetas pensando, bueno, estas profecías que hay aquí no se cumplen hacia Israel, sino que la iglesia tomará el lugar de Israel. Porque llegar a pensar de esta manera finalmente nos hará también negar el reino, el milenio, nos hará pensar que la nación de Israel como nación no tiene un plan, Dios no tiene un plan para ellos. Por eso es importante que veamos que los pactos que Dios hizo con la nación de Israel se van a cumplir. Dios no es hombre para que mienta. Hay algo muy interesante en el pacto de Abraham. Recordaréis que Dios le pidió que hiciera un sacrificio y lo partiera por la mitad y pusiera un fuego. En la antigua Israel, cuando alguien quería firmar un contrato o un pacto, y yo quería, por ejemplo, vamos a suponer, comprar una casa, y le iba al dueño y le decía, mira, yo prometo, hago un pacto contigo que te pagaré el precio de la casa. El dueño de la casa tomaba un animal, lo partía por la mitad y me haría pasar por el medio de ese sacrificio. La imagen era muy vívida. La idea era, si tú no cumples lo que has prometido, lo que he hecho con este animal te haré contigo. Podéis imaginaros, ¿verdad?, el temor. Lo que es interesante en el pacto que Dios hizo con Abraham es que no es Abraham quien pasa, sino que es Dios quien pasa entre los animales, entre el sacrificio. Eso nos da una verdad bíblica muy profunda. Es que Dios había puesto en juego su palabra de que cumpliría el pacto que le estaba haciendo a Abraham y más tarde a la nación y más tarde a David. Dios cumple su palabra. Por eso tenemos que ver que estos pactos en las Escrituras tienen un efecto inmediato en cuanto al tiempo en que vivieron, pero futuro en cuanto a su cumplimiento. Sigamos investigando. Vemos aquí algo que es interesante. En este pequeño recordatorio de nuestro estudio bíblico hablamos de las montañas de los profetas y es muy importante que tengamos esta fotografía bien clara en nuestra mente. Por un lado, el tiempo en que el profeta vivió marcaba la voz, el mensaje de Dios a la nación, a la gente que vivía en ese momento. Hablaba en cuanto al futuro, habría una cautividad y una restauración. Eso lo vemos muy claramente en Isaías, en Jeremías específicamente. Pero también hablaba de Cristo, era otro pico, otra montaña importante. Y entonces hablaba del reino, el milenio, de nuevo cielo, nueva tierra. Estos son lo que llamamos la visión o picos en la visión profética. Pero sigamos adelante. Tenemos que distinguir específicamente el tiempo en que esos profetas vivieron, muchos de ellos después de la deportación, durante la reconstrucción de los muros, la ciudad, Jerusalén. Pero vamos a intentar hablar de la visión de los libros. Y esa división tiene que ver con los libros proféticos. Y lo podemos dividir, como ya hemos estado haciendo, y lo he mencionado tal vez sin explicarlo, primeramente como mayores y menores. Y es una definición práctica que damos porque tiene más que ver con el volumen de lo grandes que son. Los libros proféticos menores son muy pequeñitos, pero no quiere decir que por ser menores sean menores en importancia o en el alcance, perdonadme esa palabra, en el alcance de su visión. Ahora, hay otra división que podemos hacer. Primeramente, hablemos de los preexílicos. Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías son profetas antes del exilio. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta porque especialmente con el libro de Isaías hay una tendencia a hablar de los tres Isaías que determina que Isaías es una recopilación profética de diferentes profetas, de los cuales unos eran post-exílicos. Ahora, ¿qué está mal en esta interpretación?
es que cuando lo interpretamos así, el libro de Isaías ya no es un libro profético, es un libro histórico. Y la profecía deja de tener su importancia. Gracias al Señor que cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto se encontró un rollo entero del libro de Isaías, de hecho fue el primero en ser traducido, y ese rollo era un manuscrito de antes del exilio, por lo tanto, la postura, la teoría de los tres Isaías fue totalmente descuartizada, echada por el suelo. Aún así, hay libros de teología y sobre todo la escuela liberal hablará de los tres Isaías. Si lo ves en cualquier libro, sepas que esa es una teoría ya caduca, demostrada falsa, y que el libro de Isaías es un libro preexílico. Después tenemos los exílicos, Ezequiel, Daniel y Abdías, dirigido directamente a los judíos que estaban en el tiempo del exilio, y los postexílicos con Ageo, Zacarías y Malaquías. La división en profetas mayores y profetas menores, como ya he dicho, está basada simplemente en la extensión de los libros, no tanto en su importancia histórica ni cronológica. Las claves para describir el significado de las profecías son claves en este aspecto y nos ayuda a entender más de ello. Por un lado, tenemos que esos libros hablan de las dos venidas del Mesías, como hemos estado diciendo en la anterior unidad. Lucas 24-26 habla de esa venida profética, la venida para sufrir, Génesis 3:15, lo que llamamos el protoevangelio, la primera mención del Mesías muriendo y herido por las transgresiones del hombre. Mateo 16:21, en Lucas 24:46, Hechos 2:3. Me gustaría parar ahí un momento, y yo estoy leyendo los versículos, pero si puedes ir a buscar esos versículos, parar el vídeo, leerlos. Y vamos entonces después a seguir. Bien, también hablan de la venida para reinar. Deuteronomio 33, Hechos 1:9 hasta el versículo 11. Una vez más, para el vídeo, lea esos versículos. Hablan también de la doctrina del remanente, y esto del remanente tenemos que entenderlo. El remanente es bíblicamente una pequeña porción, algo que ha quedado, y básicamente se refiere a unos cuantos judíos fieles del tiempo de la deportación, o del tiempo del retorno, o del tiempo de la tribulación, un grupito de judíos que van a confiar en el Mesías prometido como Salvador personal. Isaías 10:20 al 22, y Romanos 11. Romanos 11 es un capítulo importantísimo en cuanto al plan de Dios para Israel. Puedes leer ya el versículo 5, Romanos 11:5. También los profetas menores hablan de la doctrina del día de Jehová o día del Señor. Isaías 2:10 al 22 y Apocalipsis 19:19. Léelo ahí y así podrás mirarlo. Tengo la cámara justo delante de la pantalla y es por eso que a veces tengo que ir mirando hacia dónde están los versículos. Pero léelo, yo paro un momentito y entonces seguimos. Bien, también hablan los profetas menores de la doctrina del reino. Y esta es una doctrina importante, muchas veces conflictiva en diferentes escuelas teológicas. Lee Génesis 1:26 al 28 y los versículos ahí en pantalla. Termina con 1 Corintios 15:24. Lee esos pasajes. Ahora ya tienes toda una imagen fotográfica, una idea generalizada del tema de los 12 profetas menores. Estos profetas hablan de todas estas cosas. Algunos más, otros menos. Otros, como he dicho, toman su lente microscópica y enfocan muy específicamente a una profecía. Y otros prefieren tomar un zoom y apuntar hacia el futuro. Pero cuando leemos los 12 profetas encontramos que estos son los temas esenciales.
Muy bien, vamos a tomar pasos de acción. No quiero que avancemos demasiado rápido y cosas queden sin entenderse bien, así que es muy importante que todo lo que hagamos, lo hagamos entendiéndolo. Lo primero, descubre en los profetas menores las profecías mesiánicas. Los profetas menores, como he dicho, hablan del Mesías, tanto en su sufrimiento como en sus glorias venideras. Cuando estés leyendo estos profetas menores, marca en tu Biblia profecías en cuanto al futuro.